España es cada vez un país más inseguro jurídicamente, o si le gustan las expresiones más duras, España es un país donde la seguridad jurídica está empezando a dejar de existir. Desde el punto de vista empresarial, a la hora a la que estoy grabando este editorial, comienza justo a esta hora una importantísima reunión de la Junta General de Accionistas de Ferrovial, en la cual los accionistas, libérrimamente, o no, que diría Mariano Rajoy, van a decidir si su empresa debe de mantener su sede social en España o irse a los Países Bajos. ¿Van a decidir libremente? Pues según y cómo. Regular, porque no hace ni 48 horas, una carta del Ministerio de Hacienda que en un tono absolutamente impropio, por no decir, hay quien lo ha calificado ya en muchos medios, de chulesco, de amenazador, por supuesto, de conminatorio, amenazando digo, porque amenazan con retirar determinadas exenciones fiscales a la multinacional Ferrovial si se van a los Países Bajos. Todo esto después de haberles insultado a todos los grandes empresarios de este país, de haberles clavado un impuesto que existen muchas dudas de que sea legal y de que sea constitucional a las grandes energéticas y a las grandes financieras. Y cuando ya los empresarios, que es gente que de verdad no quiere líos, no quiere problemas, no quiere embarrarse con el problema político, ni el pequeño, ni el mediano, ni el grande. Al contrario, lo que quiere el mundo del dinero es llevarse bien con el poder, en el mejor sentido de la palabra, para que todo fluya adecuadamente y la economía de libre mercado, aunque les reviente a estos nuevos ricos, a estos chavales de Podemos que salieron de un campamento chabolista y viven en chalets en Galapagar y pisan moqueta oficial, aunque les reviente, el libre mercado es lo que funciona en todos los países desarrollados del mundo. Eso es lo que quiere la gran empresa y la pequeña y la mediana, llevarse bien con el poder, so pena de que el poder, por razones única y exclusivamente de sectarismo ideológico, de marcar paquete con perdón ante la chusma, la parte más ideologizada y más sectaria de los que les votan, que no digo que sean todos, ni mucho menos, seguramente es una minoría, pero hay una chusma que aunque roben o aunque maten, les van a seguir votando, pues necesitan ese tipo de pienso para seguir consumiendo ese producto políticamente envenenado. Por tanto, decidan lo que decidan los señores de la Junta General de Accionistas de Ferrovial, no va a ser en condiciones de absolutamente libertad. Gracias, Pedrito. También en esto te estás cargando el prestigio y la imagen de España y nos estás acercando no a Venezuela, como se dice, digamos, de una forma ya un tanto tópica. Nos estás acercando al peronismo de la peor especie, bueno, peronismo bueno no hay, de Argentina. De Cristina Kirchner, esta que es tan amiga tuya y tu patrocinada, tu pupila, Yoli Cuchicuchi Díaz, que es un poco la marca blanca del Partido Socialista y a la que tanto vais a rendir pleitesía, la viuda de el que fuera bautizado genialmente por Federico Jiménez dos Santos como el Dioni de la Pampa. Libertad de empresa, no voy a hacer el gesto del dedo, por donde yo os diga. Libertad en el ámbito de las familias, tampoco. Hoy, dentro de unos minutos, no os la perdáis por favor, Alicia Rubio, que es escritora y diputada, todavía lo es, puesto que hasta el día 28 no se van a producir las elecciones autonómicas de Vox, vuelve a recordarnos cómo en su libro denuncia cómo se está creando el caldo de cultivo para generar auténticos grupos organizados. No quiero llamarles mafias, porque ya sabéis que estos son de querella y de gatillo fácil. Estas gentes que luego te amenazan hasta con la abogacía del Estado. Grupos organizados de familias de acogida que arrancan, vamos, ellos no, el Estado depredador y leninista que padecemos, arrancan a muchos niños con informes, lo dice Alicia Rubio, lo cuenta en su libro y lo va a contar en la entrevista, con informes falsos de algunos funcionarios que hacen informes desfavorables, gracias o merced a los cuales retiran, sin intervención judicial, la custodia, lo dice Alicia Rubio, la custodia a los niños de sus familias. Se producen casos tenebrosos, familias que están pasando por situación de apuros y de necesidad, y de pobreza, y de no llegar a fin de mes, y de pasar hambre, es decir, lo normal, cuando gobierna gentuza de ideología izquierdista o ultraizquierdista. Van a los servicios sociales que ellos creen que son friendly, que son sus amigos, a pedir ayuda. Y ahí empieza su calvario, porque ya les ponen la cruz, ¿ya? Como al conejo le ponen en la diana.
y ya les empiezan a marcar sin que ellos lo sepan, sin que ellos sean conscientes de que ya esos servicios sociales, algunos, les están vigilando. Y llega el caso, y lo cuenta Alicia Rubio, y os invito, insisto, a ver la entrevista que emitimos dentro de unos minutos, lo cuenta en su libro, hay funcionarios que llegan a firmar informes no veraces acerca de la capacidad de esas familias para seguir manteniendo a sus hijos y se los quitan, se los arrancan, les quitan la custodia y los dan a determinadas familias de acogida a las cuales lógicamente se paga un dinero por ello. ¿Me vais entendiendo, no? ¿Vais hilando los puntos o os hace falta que os haga un croquis? No, porque los espectadores de Periodista Digital sois tremendamente inteligentes y por eso cada vez somos más. Ya vamos camino de los 600.000 suscriptores, a pesar de que este gobierno liberticida le da todas las subvenciones y toda la pasta a todos los medios generalistas grandes que se la chupan, la punta del zapato quiero decir, que les hacen de palanganeros con tertulianos permanentemente y convenientemente aleccionados, y a los pocos medios libres que quedamos, pues nos intentan borrar del mapa. Os dije ayer y os vuelvo a repetir hoy, aunque nos costara dinero venir a trabajar, que no es el caso, gracias a Dios, pero aunque nos costara dinero venir a trabajar, los que ya tenemos una edad y tenemos la hipoteca pagada, y nos importa una mierda que nos amenacen con querellas, que nos amenacen de otras maneras. El aparato del Estado es muy poderoso. Vamos a seguir viniendo aquí a decir la verdad, porque lo único que pueden hacer con nosotros es eliminarnos, quitarnos del medio. Es una metáfora, metafórica, por supuesto, pero ¿sabéis cuál es el tema? Que tenemos una cantera cojonuda. Tenemos aquí a las nuevas generaciones, Josué Cárdenas, brillantísimo exponente de lo que estoy diciendo, sin querer olvidar a ninguno de los compañeros que están aquí, a los dos José Antonios, a Luis Sordo, a Ari y a todos los compañeros, a Cristina en este medio y a bueno, veteranos de Vietnam como Juan Velarde, como un servidor de ustedes, como los dos hermanos Arranz, que vamos a seguir aquí a tope, y todos nuestros compañeros de realización, Omar, Marta, David, Carlos, otro de nuestros más jóvenes valores, es decir, y todos patroneados y capitaneados por el gran Alfonso Rojo, factotum de este medio de comunicación, que lleva ya 2 décadas dando guerra, y lo que nos queda, editor que ha estado curtido en 1000 batallas, nunca mejor dicho, y que ahora, pues bueno, os ha invitado a que nos ayudéis de una u otra forma, para que podamos seguir existiendo como medio, vamos a seguir existiendo, pero para que podamos seguir siendo un medio libre, porque el gobierno nos niega el pan y la sal, y de vez en cuando hasta, bueno, no es que nos llegue a amenazar, pero ya sabéis cómo funcionan esta gente, ¿no? Las peores amenazas, las peores coacciones son las que van en la sombra, las civilinas, las que no se ven. Digo, mientras haya periodistas libres e independientes que no le tengan miedo al poder como nosotros, vamos a seguir denunciando estos abusos. Vamos a seguir denunciando que España es un país en el que no hay libertad plena, ni hay democracia plena. Y eso lo sabéis muy bien los que vivís en el País Vasco y en Cataluña. Vosotros sois libres en Cataluña para ir a votar, no digo en Barcelona, que esto es fácil, o en Bilbao, o en Vitoria, o incluso en San Sebastián, o Donosti, dicen, San Sebastián de toda la puñetera vida, para los que conocemos y amamos las provincias vascongadas, pero en esos pueblitos del Goyerri o de tal, vosotros sois libres para votar. Pero ¿de qué tonterías estamos hablando? En España, en algunas zonas, no hay democracia plena. Y esta gente pretende que no haya democracia plena en todo el territorio nacional, porque quieren seguir como mínimo 40 años en el poder, como Franco. Ojo con el censo, ojo con las altas. Tienen, fíjate, ha sido irse la señora María Gámez, una que fue, creo, directora general de la Guardia Civil, y que dicen, que yo no lo sé, que presuntamente es como el presunto aloe vera, que cada presunto día le descubren nuevas presuntas propiedades. Bueno, pues la Guardia Civil está empezando a investigar, lo tenéis en muchos medios, yo lo vi ayer en un canal amigo y hermano, que es en la 8 Zaragoza, pero lo han publicado ya más medios digitales, porque hay sitios tradicionalmente feudo-socialistas donde de repente están censándose, está apareciendo como las setas, censos de gente que joder, dices, ¿y estos dónde estaban?
Estos vivían en este pueblo. Los que estéis informados ya sabéis de lo que estoy hablando. No es ninguna broma. Yo, que uno de mis primeros trabajos fue, y además desde el principio tuve esa desgracia, la de ser jefe, ser director de un gran medio de comunicación en Galicia, tenía 23 años. Fijaos si ha llovido. Bueno, ha llovido, han pasado, pues eso, 30 años. Va camino de 30 años. Una de las primeras cosas que escuché, Euriquiño. Yo allí pasé a ser Euriquiño. Es mi segunda tierra desde entonces. Me dijeron, no olvides nunca una cosa, en Galicia votan hasta los muertos. Bueno, pues en España vamos camino de eso. Estos, presuntamente, si presunto pudieran, serían presunto capaces de hacer presunto votar a los presuntos muertos. Mucho cuidado. Estad atentos y vigilantes porque no sabéis el día ni la hora. Y el figura, que sabe que va a perder las elecciones, está luchando con uñas y dientes, que de ambas cosas está bien sobrado el personaje, para que eso no ocurra. Ojo, nos va en juego la libertad, la prosperidad y el futuro de España. Tenedlo muy claro el próximo día 28 de mayo. Y después, en diciembre, cuando tengamos que ir a la convocatoria de elecciones generales. España no es que se pueda ir por el sumidero que se está yendo, es que podemos terminar todos así, en nuestra casa, no teniendo nada y siendo felices. O al menos eso será lo que diga el Estado de nosotros. Acabamos esta retaguardia del jueves 13. Jueves 13, no somos supersticiosos, nos da absolutamente lo mismo, pero ya estamos a 13 de abril de este 2023, que todavía le queda cuerda. Tenemos mucha confianza en que por fin de una buena vez pueda haber un vuelco, un cambio político en España. Y saludamos a Enrique Martínez Cantero, que casi todas las semanas pues tiene a bien hacernos la merced de acompañarnos. Don Enrique, ¿cómo estamos? Muy bien, Eurito. Te vamos a robar pocos minutos porque sé que dentro de un ratito tienes clase en el CEU. No te voy a preguntar lo que le vas a contar hoy a tus alumnos. Vamos a ir al turrón, como decimos en esta profesión. Ponme el primer pantallazo, Omar. Vamos a empezar a ir yendo de lo particular a lo general, porque Enrique Martínez Cantero ha firmado esta semana un interesantísimo artículo en El Español. Las comparaciones son odiosas. Y ahí lo dejo. ¿De qué nos habla usted, don Enrique? Pues la verdad es que me picó el ministro Escrivá cuando salió diciendo que estábamos ante datos históricos del mercado de trabajo en España. ¡Wow! Y que eso era reflejo también de una situación económica formidable, ¿no? A lo cual, bueno, pues dije, pues habrá que comparar para ver si esto que nos cuenta es verdad o no es verdad. Ajá. Y para que las comparaciones no parecieran tampoco sesgadas, simplemente realicé dos comparaciones. Si estamos en el mejor momento histórico, según nos cuentan, pues cuál es la situación de España respecto a su mejor momento histórico en el mercado de trabajo, que fue en el año 2007, cuando tuvimos la tasa de paro más baja. Y la segunda es si estamos con una situación tan buena como están nuestros socios, ¿no? En este caso los socios del euro y también Estados Unidos como economía de referencia. Y la conclusión es sencilla. Compartimos con Estados Unidos y con nuestros socios del euro una inflación alta, pero sin embargo lo que no compartimos es la situación que tienen ellos, que están en mínimos históricos de desempleo, es decir, están en un mercado de trabajo prácticamente en pleno empleo, pero en nuestro caso, por lo que nos encontramos es que tenemos 1,5 veces más paro del que teníamos en el 2007. Por lo tanto, las comparaciones son odiosas, o como me decía un amigo, más que las comparaciones son odiosas, en este caso lo que reflejan es cuál es la verdadera situación de la economía española. Vamos a ir, don Enrique Martínez Cantero, con un gráfico que me acabas de pasar y como me critican a veces, me critican y con razón, de hablar demasiado, pues hoy voy a dejar que sea el invitado el que haga todo el desarrollo. ¿Qué es exactamente ese gráfico que tenemos ahí? ¿A qué corresponde? Pues mira, este gráfico forma parte de las previsiones que en esta semana ha sacado el Fondo Monetario Internacional y que también ha servido para que algunos ministros del gobierno, luego hablamos si quieres de ello, pues hagan a bombo y plantillo un anuncio del éxito de la economía española. Sí, que estamos creciendo la leche por encima de las previsiones. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este gráfico? Pues las previsiones de la tasa de desempleo, bueno, el histórico y las previsiones de la tasa de desempleo según el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que vemos ahí? Pues lo que decía antes, un gap, un espacio muy importante
entre cuál es la tasa de desempleo actual de España, que ronda el 13%, respecto a la que tenía en el año 2007, que rondaba el 8%. Y por otro lado, un gap también entre esa tasa de desempleo que tienen Estados Unidos y la zona euro en mínimos históricos, en el caso de Estados Unidos por debajo del 4%, en el caso de la Unión Europea alrededor del 6,5%, y sin embargo, pues en España rondamos el 13%. Por lo tanto, que yo creo que de un vistazo lo que permite ver es que ese sueño que tuvimos en España, que es un sueño europeo de la convergencia, nos acercamos a él durante el principio del siglo, estuvimos muy cerquita en el 2006, 2007, y a partir de ahí nos hemos alejado y hoy en día, por desgracia, estamos muy lejos. Y eso es lo que tenemos que hacer, recuperar la senda de convergencia. Oye, ¿qué hacemos, Enrique, con una ministra pues que confunde conceptos macroeconómicos absolutamente básicos? ¿Qué hacemos con esta gente? Porque su problema, como digo yo siempre, no es tanto de sectarismo, es de analfabetismo funcional, en este caso en términos económicos. Pues lo tomemos por donde lo tomemos, porque puede confundir qué es el tamaño del PIB con qué es el crecimiento del PIB. O puede que no lo confunda, pero es la coartada que tiene para cuando le digan, usted ha dicho que tenemos un PIB mejor que el de Alemania, y decir, no, quería decir la tasa de crecimiento, ¿no? Pero en cualquier caso, si cuela, cuela. Y si hay personas a las que les llega esta idea, pues mira, pues ahí ha quedado el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que decir? Lo que tenemos que decir es que España es el segundo país más grande de la Unión Europea. Por población y por tamaño del PIB somos el cuarto país. El cuarto, después de Francia, Italia y Alemania. Correcto. Y que en PIB per cápita, que es cuando ya podemos empezar a comparar cómo funciona una economía, pues en vez de ser el cuarto, como podríamos ser, pues resulta que no hace mucho éramos el 14º, que ya era una situación bastante negativa, pero es que recientemente hemos pasado a ser el 18º, porque nos están pasando pues todos los países que se incorporaron del este, Estonia, Lituania, etcétera. Y el siguiente que puede ser que nos llegue a pasar es Polonia. Por lo tanto, no, señora ministra, no tenemos un PIB, por desgracia, mejor que el de Alemania. Tenemos un PIB más pequeño que el de Alemania, a pesar de que tenemos una economía similar, pero sobre todo lo que tenemos un PIB per cápita muy por debajo del de Alemania y muy por debajo del de nuestros socios europeos. Estamos hablando, por si alguien no está en el día a día de la actualidad, estamos hablando de María Jesús Montero, que es la ministra de las pastillas Juanola. Es una ministra que será una excelente médico o médica, siempre lo decimos, pero que de economía y, por supuesto, de lo que debería ser lo suyo, de la estructura fiscal del Estado español, no tiene ni idea. Es una ministra que, ¿cómo recordar aquella inolvidable rueda de prensa del Consejo de Ministros donde saca las pastillas Juanola y donde una de las cosas que viene a hacer es confundir pues una cuenta de ingresos y gastos con un balance, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas. Pero bueno, esta fue la que dijo aquello de cómo eran que 2 décimas o dos puntos más arriba, abajo, que qué más daba, ¿no? Esta es que no sabe que, en fin, tenemos una deuda de 1,5 billones de euros, que es un 113, un 114% sobre PIB. Es decir, una puñetera salvajada. Una deuda oficial. Si consideramos, como nos has explicado en muchas ocasiones, como nos explica nuestro amigo Daniel Lacalle y otros grandes economistas que vienen por aquí, pues si tuviéramos en cuenta la deuda entre administraciones, nos poníamos, así sin despeinarnos, en un 140 tranquilamente. Es decir, están falseando los datos hasta para eso. No quiero dejar terminar esta conversación, Enrique, sin preguntarte, a la hora en la que estamos grabando esta agradable entrevista, quedan pues poco menos de 60 minutos ya para que se produzca una Junta General de Accionistas muy importantes en la que los señores de Ferrovial, una de las mayores constructoras y empresas de este país, en el uso de su libertad y de su libérrima decisión, la de su Consejo de Administración y la de su Junta General, decide si quedarse en España o establecer su sede social en los Países Bajos. Tenemos un gobierno con un estilo absolutamente chulesco dentro del matonismo, no del matonismo venezolano, sino del matonismo argentino, porque, y esto lo hemos hablado también, nos están llevando más que un modelo venezolano a un modelo peronista, puro y duro. Ha llegado a amenazar, lo ha hecho hace 2 días, vía carta del Ministerio de Hacienda, doña María Jesús Chiqui Montero, de que se van a enterar si se van a los Países Bajos, porque les van a aplicar un estacazo fiscal de 3 pares de narices vía suprimirles las exenciones fiscales. Y ha insinuado, aunque luego lo ha tratado de desmentir la señora Montero, que es que eso que va a hacer Ferrovial no es legal. Tenemos a un gobierno que ahora mismo es enemigo de la propiedad privada, de la libre empresa y del libre mercado.
No sé si me he excedido, creo que más o menos en la situación es así. Puedo utilizar palabras menos gruesas, pero es que a mí me gusta ir a la raíz de las cosas. Estaba acordándome cuando decías esto de una de las últimas declaraciones que hizo Pablo Iglesias antes de abandonar la vicepresidencia e ir a fracasar en las urnas en la Comunidad de Madrid. Es que había descubierto, dijo, he descubierto que estar en el gobierno no es tener el poder, ¿no? Evidentemente, en eso se basa la democracia liberal, en que estar en el gobierno no es tener el poder absoluto, ¿no? Pero lo que vemos ahora es que intentan tener el poder allí donde no les corresponde. Yo ya lo que me pregunto es si, esperemos que no, este gobierno siguiera el año que viene, en 2024, si lo que no nos encontraríamos ya es con un ministerio más y que fuera el ministerio para la asistencia a los consejos de administración, ¿no? Entonces veo a Bolaños, ministro de consejos de administración, yendo a todos los consejos de administración de todas las grandes empresas a explicarles lo que tienen que hacer y sobre todo lo que no tienen que hacer, ¿no? Bueno, yo creo que de Ferrovial hemos hablado. Creo que la pregunta que hay que hacerse de fondo es: ¿quiere España ser un referente global de Europa en el mundo? Si quiere serlo en este contexto, además de, por desgracia, de nueva fragmentación de la globalización, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Con qué empresas tenemos que contar? ¿Y qué necesitan las empresas para que puedan desarrollar ese liderazgo global? Y además de hacernos estas preguntas, lo que nos hacemos las preguntas es: ¿cómo puedo apretar a un consejo de administración y a una junta de accionistas para que hagan lo que yo quiero? Casi parece que por una vendetta personal, es la sensación que queda después de lo que hemos visto las últimas semanas. Pero sí, en ese contexto que tú decías, Eurico, de ataque sistemático hacia la libertad de empresa, lo cual es atacar en definitiva nuestro sistema de democracia liberal, que entre otras palancas tiene la libertad de empresa como un aspecto fundamental. No, y en la seguridad jurídica, y en la libertad privada de los contratos, y en el respeto a las decisiones individuales, y en la colocación de la persona, y, volvemos a repetir, de la libertad individual por encima de todas las cosas. Oye, tú imagínate, Enrique, los dos somos del Madrid, con todo el cariño a los otros dos grandes equipos madrileños, que son mi querido Rayito y los amigos del Atlético de Madrid, porque yo pues no establezco diferencias, pero a lo que voy, fuera la broma, que a Florentino Pérez, esto es un suponer, es un supuesto hipotético, estoy seguro que Florentino no lo haría nunca, pero le da por irse de España también. Y después a los señores de OHL les da por pirarse. Y después, oye, al señor Roch, que le han llamado, menos perro judío le han llamado de todo, le da por largarse. Y al señor Amancio Ortega le da también por deslocalizar del todo su negocio y dice: ahí os quedáis. España se queda a la altura de un país bananero, que es en lo que nos están convirtiendo estos tipos. Y encima de insultar al empresario, luego no le dejan tampoco marcharse, le dicen: o te quedas o te pasamos, es una metáfora, por Dios, a cuchillo fiscal. Es una lástima. Esperemos que todo eso que dices que no llegue a pasar nunca. Ojalá Ferrovial no se fuera, pero en cualquier caso, si deciden irse porque lo han decidido, va a seguir siendo una empresa española, porque ¿qué es una empresa española? Es una buena pregunta. Buena pregunta. Si es donde cotiza, si es donde se originó, si es donde tienes un mercado mayor, al fin y al cabo es una marca y siempre va a estar ligado a una marca española. Marca España. Y ojalá todas estas cosas no ocurran, pero para eso lo que necesitamos efectivamente es que esa convivencia entre el Estado y la sociedad, y dentro de la sociedad las empresas, pues sea razonable y que no intente el Estado ponerse encima de las empresas como está intentándose hacer en los últimos años. Tanto ir a ver a la viuda del que llamaba Federico Jiménez de los Santos, el Dioni de la Pampa, ya saben ustedes, el llorado Néstor Kirchner, pues se les está pegando. Lo mejor no, porque el peronismo, que ha sido la mayor catástrofe y la mayor desgracia que ha sufrido ese gran y sufrido país, valga la redundancia, que es Argentina, ha sido eso, una gran desgracia. Se les ha pegado nada de lo bueno que no lo tienen y todo lo malo. Vamos a ver cómo se desarrolla y, como a esta hora no sé todavía, porque queda, como os digo, media hora o 3/4 de hora para que comience esa Junta General de Accionistas, que se prevé muy larga, puede ser muy larga, no voy a expresar el deseo de que se queden o de que se vayan. Lo que voy a expresar el deseo, como liberal que soy, es de que tomen la decisión que más le convenga a los señores accionistas de Ferrovial, que son los propietarios de la empresa, no a un gobierno de España que practica una suerte de matonismo político empresarial, siempre de cara no al interés general de España ni de los españoles, sino a sus intereses. Don Enrique Martínez Cantero, un placer como siempre. Cuídese y no quiero yo que llegue tarde a Montepríncipe, a su clase, por mi causa. Muchísimas gracias, Enrique, una semana más. Cuídate. Muchas gracias. Continuamos en la retaguardia.
Dejamos a Enrique Martínez Cantero y unas valoraciones, como siempre, altamente interesantes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la agresión al libre mercado que supone todas y cada una de las acciones de este gobierno. Dejamos la economía, digo, y pasamos de hoz y coz al terreno político y saludamos a una buena amiga también de la retaguardia, periodista digital. Ella es, todavía, porque, bueno, pues hasta el 28 de mayo, esto es así, diputada de Vox. Vamos a ver cómo queda la composición final de fuerzas en unas elecciones que son importantísimas, aparte de ser una escritora de éxito y, como os digo, una buena amiga de esta casa. Doña Alicia Rubio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues un poco acatarrada o griposa O con alérgica. alergia, no lo sé, pero O con la alérgica. voz tomada, Como- mala. ¿Cómo estamos todos? Bueno, voy a usar pocos minutos de ti. Oye, lo primero de todo, Alicia, va como un tiro, me están diciendo tu libro, ya lo comentamos la última vez que hablamos. Recuérdale a los espectadores que no hayan podido todavía ver la primera entrevista cómo se llamaba tu libro, en el que es de absoluta y obligada lectura. Las barbaridades que está perpetrando, y si les dejamos más que perpetrarán contra nuestros hijos, este estado opresor que padecemos. Sí. Ahí se me quedó congelada. Haz una cosa, que salga y que vuelva a entrar. Y lo arrancamos a partir de la pregunta. Espérate. ¿Está entrando desde un teléfono o desde un ordenador? Vale, pues haz una cosa, ponle tú un mensaje, porfa, Omar. Dile que salga y vuelva a entrar. Sí. Ahora, me parece que me he caído. Te has caído. Bueno, encima mira, de no que te estoy preocupes. mala, me he caído. Hacemos el empalme porque yo la pregunta la había terminado. Te preguntaba diciendo, ¿cómo va tu libro? Recuérdale a los espectadores que no lo hayan visto. Sí. Y un libro en el que hablas de todas las barbaridades que pretende y más que pretenderán perpetrar contra nuestros hijos si le dejamos este estado opresor. Ahí paraba mi pregunta, vale. Pues cuentas dos o tres segundos mentalmente y entras y empalmamos. Ok. Bueno, pues el libro se titula "Y os utilizaron por ser niños, adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia". El problema es que los padres siguen sin enterarse de lo que está pasando en las aulas y de que sus hijos son el objetivo. Y no solo el objetivo, que lo digo yo, que están destruyéndolos, están destruyendo sus almas, están destruyendo su inocencia, sino que es que además van a por sus cuerpos. Es decir, se está empezando a crear ya toda una red de expropiación de niños. Yo en el libro lo cuento y he tenido que meter una adenda porque ya ha aparecido lo que yo estaba diciendo que iba a suceder. Y son las familias acogedoras profesionales, y que además se calcula que hay 300.000 niños en estado de desprotección en España que pueden ser secuestrados por el Estado, que pueden ser, digamos, como digo yo, expropiados. La situación es tremenda. O sea, creo realmente que la gente no se está dando cuenta. Alguno ya se empieza a dar cuenta, como un padre que ha salido contando las barbaridades que ha descubierto que le cuentan a sus niños de sexto de primaria, de 11, 12 años, pero creo que aquí hay que hacer, o sea, hay que poner pies en pared, hay que hacer una auténtica revolución social para que todo esto se eche atrás. Está meridianamente claro. ¿Tú crees que la mayoría de los padres efectivamente no se están enterando? Yo creo que somos probablemente la generación de padres, y esto no tiene nada que ver con la formación cultural. Pues a lo mejor algunas personas, gracias a Dios, podemos disponer no tanto de mayor o menor o mejor o más acomodado nivel de vida, sino, bueno, pues de un nivel de estudios, un nivel de información y tal, y otros, pues a lo mejor superior incluso todavía al nuestro, seguramente, sin duda, y otros muchos inferior, pero no ese es el problema es la comodidad. Muchas veces he sido padre de 2 hijos y, por tanto, muchas veces yo he intentado implicarme, de verdad lo digo, y no es que, en fin, pero hay muchos padres que por comodidad, porque no tienen tiempo, porque el trabajo les absorbe, o porque piensan que para eso está la escuela, no solo para instruir, sino para educarles, se desentienden completamente de sus hijos. Y claro, eso agrava el problema, porque si es decir,
joder, es que yo no sabía que estaban haciendo esto con mis hijos. Bueno, pues llega alguien, como en el caso de tu libro y otras muchas personas que están alertando sobre esto, les abre los ojos. No, es que hay padres que casi les da igual, que es que no se quieren enterar, Alicia. Bueno, pues sus hijos serán carne de cañón. Yo creo que no tenemos nada más valioso que nuestros hijos y creo que vale la pena lucharlo. Es verdad que nos lo han puesto fácil, en el sentido de que, ha sido todo miguitas de pan que hemos ido nosotros picando sin darnos cuenta. Primero, la incorporación de la mujer al trabajo, que ha dejado naturalmente a los niños en manos muchísimas horas de los educadores de los colegios, que no tendrían que ser educadores. Se nos ha dicho que en los colegios los niños iban a ser educados y en realidad van a ser instruidos. Hemos confiado mucho en las instituciones. Nos decían, vienen unos expertos que van a hablar de tal y cual cosa, los manda el ayuntamiento, los manda la comunidad autónoma. Y bueno, esos señores son tan expertos como los expertos que hemos visto en la pandemia. Es decir, las instituciones nos han estado fallando porque aquí hay un objetivo profundo y es realmente tomar las mentes de los niños. Y es así, es decir, reeducarlos para una nueva sociedad en la que hay muchas cosas que si los padres las supieran no les gustarían. O sea, los niños están recibiendo una educación de los presuntos expertos en educación sexual que es absolutamente aberrante, que no son expertos, se les están contando cosas del cambio climático que son falsas, son las políticamente correctas, se les están contando cosas de nutrición, como es el caso de que los gusanos y las cucarachas tienen más proteínas que un chuletón, se les está haciendo creerse culpables de una auténtica emergencia climática, se les está engañando en muchísimas cosas y se está haciendo una generación, pues eso, que realmente los padres no tienen ni idea de que un buen día se van a encontrar con una criatura, con un pequeño desconocido, capaz de denunciarles pues por no ser unos buenos ciudadanos con todo lo que se les ha enseñado. Entre otras cosas también se les está enseñando que tienen unos derechos sexuales que no los tienen, son inexistentes, y que si sus padres se los vulneraran, tendrían derecho a denunciar a sus padres. Y todo esto viene, todo unido a una auténtica, formación de estructuras de expropiación de niños que saben que van a empezar a denunciar a sus padres. Yo ya más no puedo hacer. El que se quiera leer el libro y se quiera unir a un movimiento social de echar esto atrás, pues que se anime. Pero es que realmente la cosa ya está muy límite. Esto es leninismo puro y duro, Alicia. Sí. Esto no se lo han inventado estos indocumentados, estos políticos. Esto se lo inventó la señora esposa o lo que fuera de Lenin allá por los años 20, que fue la primera que dijo, no fue Isabel Cela, como algunas veces decían algunos, no de broma, muy en serio. Aquello que dijo Isabel Cela, ¿te acuerdas? Ínclita ministra de Educación. Sí, no, una de las lo dijo ministras de Educación que hemos tenido en España. Esto lo decía la mujer de Lenin. Los niños son del Estado y del partido, no son de los padres. ¿Qué pasa? ¿Que no os habéis enterado, hombre? Pues esto es así, leninismo puro y duro. Y si le seguís votando al PSOE, no digo ya a Podemos o a Más País o a Cuchicuchi y Yolanda Díaz, pues esto es lo que vais a tener. Lo malo es que lo vamos a seguir teniendo todos, porque es la parte mala del sistema, Alicia. No, lo malo es que realmente son unas directrices a largo plazo que están insertas en los objetivos 2030 y que todo partido que está defendiendo los objetivos 2030 está defendiendo todo esto. O sea, que nadie se engañe, porque estamos todavía esperando, después de 4 años, de que nuestra petición de Vox Madrid era, por favor, deroguen ustedes la ley trans y la ley, porque además tenemos 2, a falta de una tenemos 2, y son todo adoctrinamiento, privilegios, entrada en los centros educativos, etcétera, etcétera, y no hemos conseguido, engañar a los niños haciéndoles creer que pueden ser niñas o que pueden convertirse en niñas o viceversa. O sea, son unas leyes absolutamente desquiciadas y todavía no hemos conseguido que el PP las derogue. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el señor Feijóo tiene una ley muy semejante a la de Madrid, la tiene en Galicia y la sacó él. Y todas estas leyes, unas veces las saca la izquierda, otras veces las saca la presunta derecha, y aquí nadie mueve luego nada. Estamos ahora en la ley del sí es sí. Ya se han dado cuenta del absoluto despropósito que es. Bueno, pues aquí no se ve ningún movimiento de derogar. Es decir, tenía que haber sido inmediato, una vez vistos los resultados. O sea,
todos los sucesos y todas las desgracias que le ocurren a las personas a causa de que han soltado delincuentes, violadores y pederastas, los culpables son los que han amparado esta ley, los que han sacado esta ley, y la gente lo tiene que saber. Ponme, mira, tengo la portada de tu libro, por si, insisto, hay algún, es que me parece de alto interés. Yo no suelo hacer estas cosas, ¿eh? Muchas veces cito a los amigos, no, pero lo digo bien. Cito a los amigos porque han escrito libros que me parecen, sí, méteme por favor, Omar, el pantallazo, porque han escrito libros que a mí me parecen relevantes. Con Alicia he hecho una excepción y es la segunda vez que hablo con ella para hablar de política general y de muchas cosas, pero también de su libro, porque me parece un libro absolutamente imprescindible, de verdad. Oye, haced lo que os dé la gana, lo tenéis en Amazon, lo tenéis en tal, pero no es por ayudar a mi amiga Alicia a que venda más libros, no, es que el libro, si lo leéis, os va a poner los pelos de punta y os utilizaron por ser niños. Alicia, además, tiene otros muchos libros hablando de la mal llamada ideología de género y hablando de feminismo, es decir, es una escritora absolutamente experta y especialista en estos temas y a la que, sin dudas, los que estéis interesados en ellos, conocéis desde hace muchos años. Has hablado de la ley del sí es sí. Parece que al final la caverna de Podemos y ese comunismo light, blanqueado, que nos gobierna, el del mal llamado ya Partido Socialista Obrero Español sanchista, van a llegar ahí a un acuerdo de mínimos de la ley del sí es sí, acaudillada por esta ministra que, y no vamos a entrar ahí porque bueno, está claro y nadie ha querido entrar por prudencia, si había una canción de Estopa que era por la raja de tu falda, pues por la cremallera de tu bolso o por la cremallera de tu no bolso, no sabemos muy bien qué había ahí encima de esa mesa. Bueno, la ley Montero, que no es la ley Montero, la ley Sánchez, esto al final va a salir adelante. La pregunta no es que se vayan a salir con la suya, que ya la tienen, porque tienen esa mayoría Frankenstein, sino efectivamente cuando haya dentro de 8 o 9 meses un nuevo gobierno en España, que, bueno, pues si las encuestas van como van, presidirá el señor Feijóo, pero que necesitará indisociablemente el apoyo de Vox si esa ley va a ser inmediatamente derogada, Alicia. Bueno, pues es que el problema, el enorme problema es que el PP en mi opinión, se ha mostrado como un socio muy poco fiable. Pero vamos, muy poco, no, poquísimo fiable. Es posible que en Vox se hayas pecado a lo mejor de inocencia política, a lo mejor de no tener el colmillo demasiado retorcido, pero lo cierto es que se han mostrado como unos socios totalmente semejantes a lo que puede ser el PSOE o la izquierda, incluso entre ellos parece que son socios más fiables que lo que ha sido el PP con Vox. Esa ley se tenía que derogar, pero muchas otras también. Es que hay que hacer una auténtica limpieza de leyes desquiciadas que la ciudadanía no solo no ha pedido, sino que además la dañan enormemente. O sea, leyes ideológicas que nadie ha pedido, que no se necesitan, que no es cierto que vengan a resolver nada, que en muchos casos han creado el problema para luego sacar la solución. O sea, son muchísimas las leyes que tienen que quitarse. Y yo lo que digo es, si esta ley se ha demostrado que es un desastre, ¿cómo es posible que no esté ya más que cesada esa ministra? Dimitida si tuviera un poco de decencia, que no creemos que tenga un poco de honorabilidad o no sé cómo llamarle, de dignidad, pero desde luego cesada. ¿Por qué? Pues porque sí, pues porque esto es parte de todo este desastre que quieren convertir España. Estamos esperando todavía que dimitan todos los Tito Bernis y todos los señores que estaban en esas actividades. O sea, parece increíble eso, que aquí la gente cree verdaderos problemas, haga verdaderos delitos, claramente, y aquí no dimita a nadie o no cesen a nadie. Ese es uno de nuestros grandes problemas. Es decir, España tenía que estar en la calle. España tenía que estar en la calle, exigiendo dimisiones, exigiendo elecciones inmediatas y exigiendo que este gobierno se vaya. Y sin embargo, pues nada, pues aquí estamos todos, una de gambas, bueno, y además diciendo que si no era necesaria la moción de censura, que si bueno, qué tontería. Yo no sé ya qué tiene que pasar en este país, de verdad. O sea, cuando la gente vea cómo les quitan a los niños, que ya lo están viendo muchas familias, cómo les quitan por una vía administrativa a las criaturas, por motivos absolutamente irracionales, será cuando a lo mejor empiecen a darse cuenta de a quién han votado, de lo que han votado y de lo que han traído. Pero ya será tarde. Me quedo como titular, no te castigo más la voz, Alicia, porque la tienes más flojita que yo. Que es una pena. Estoy al 100%. Me quedo con un titular que he extraído de la conversación,
que hemos mantenido y que me ha parecido absolutamente brutal. Existen ya mafias organizadas de familias de acogida y hay una voluntad más que manifiesta y más que evidente por parte del Estado de secuestrar a nuestros hijos, de secuestrar su educación, su espíritu y sus cuerpos. Eso es así. A ver, no están todavía organizadas, es decir, esto se está ya montando. Mafias de familias no, mafias de expropiación de niños. Es decir, hay funcionarios que están haciendo informes falsos, ¿eh? Y hay familias muy bien intencionadas que quieren ayudar a los niños, que son la mayoría, pero lo que se está creando es una conformación de familias acogedoras previo pago, es decir, de familias profesionales del acogimiento, ¿eh? Y eso es lo que muchas familias que están metidas aquí de buena voluntad no saben. Ya hay un llamado de aldeas infantiles diciendo que se necesitan familias en las que uno de los dos miembros se quede en casa, es decir, lo que ha sido la familia tradicional de toda la vida, para cuidar a niños que se sabe que se van a expropiar porque Aldeas Infantiles calcula que hay 300.000 niños en riesgo en España. Y en este momento los servicios sociales tienen a unos 50.000 niños en acogida, que son muchos, son muchísimos, y en muchos casos de esos muchos niños ha sido mediante retirada de la custodia ex lege, es decir, a través de los servicios administrativos, sin un juez por medio. Aquí están pasando cosas muy raras, muy malas, están pasando también en otros países, y si la gente no se despierta, un día se van a encontrar con la pesadilla en su casa. ¿Me quieres decir que la custodia, porque la patria potestad es otra cosa, que la custodia se puede retirar en España ahora mismo sin que medie la autoridad judicial? Sí, sí. En este momento se están dando muchísimos casos, eso siempre ha existido, es normal que si en un caso, por ejemplo, a un niño pero se le ve que corre muy riesgo... extremos, Alicia, malos extremos, tratos, eso es, padres, claro, yo qué sé, peligro de muerte, drogadictos, peligro de etcétera. muerte, sí, hay que retirar al niño. Bueno, pues ahora en este momento se están haciendo muchísimas retiradas administrativas, muchas. Simplemente además por informes que ha hecho un funcionario que además yo me acuerdo de ir a un sitio, de ir a una lo cuento en el libro, que yo fui a una conferencia y me encontré con que todo el follón se armó cuando un señor había descubierto que quien le había hecho el informe falso de violencia de género para favorecer a su mujer era la misma persona que había hecho un informe falso para retirarle el niño a una madre soltera a la que le retiraron el niño al poquito de nacer, con un informe falso de no tener instinto maternal y una serie de bobadas. Bueno, pues ahí es cuando se armó todo el follón, porque parece ser que había gente que estaba interesada en que no se supiera eso. Y también es cierto que hay familias que van a los servicios sociales a pedir ayuda, porque creen que se les va a ayudar, y lo único que consigan es que les pongan una crucecita en la espalda diciendo, a la primera que te descuides, te vuelan los niños. Porque hay que saber, y esto lo sé yo porque porque lo he visto en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que un niño en acogida recibe la institución, no la familia, la institución acogedora recibe alrededor entre 3.000, incluso pueden llegar a 6.000, 7.000 euros. Ya Vox denunció que a los menas se les daba por 4.800 euros de media más o menos al mes a las asociaciones o a las empresas que acogían de estos niños menores que suelen tener 16 años, estar en contacto con la familia, además casi todos tienen la misma nacionalidad, etcétera, etcétera, y que realmente se han convertido en un negocio, porque el problema es que son un negocio. Y los niños españoles y los niños de familias extranjeras que están en mala situación también están empezando a ser un negocio. O sea, esto es terrible y esto hay que denunciarlo. Y parece mentira que no se esté denunciando. Entonces, el problema es que van a implicar a las familias. Es que va a haber familias ya que van a vivir de esto y que naturalmente van a ser parte de esas ruedas que llamo yo, de esas personas que mueven las ruedas de este negocio inmenso, precisamente porque están interesados por sus lentejas. En este momento, yo no sé cuántas hay, y si las hay en algunas comunidades, pero se va a atender a esto porque ya Aldeas Infantiles ofrece un sueldo a las familias acogedoras que se queden con los niños y que se quede uno de ellos en casa. Porque de hecho Aldeas Infantiles considera, y quiero que se entere toda España, que lo mejor para unos niños es que uno de los miembros de la familia, uno de los dos progenitores, o vamos, uno de los dos adultos que les cuidan, se quede en casa y les dé un apoyo permanente. Qué curioso, ¿verdad? Uf, me acabas de dejar aterrado. Ahí queda bueno, la denuncia de Alicia Rubio, para que se entere de toda España y todos los espectadores de Periodista Digital. Alicia, cuídate y cuídate la voz. Nos vemos dentro de unos días, amiga. Te envío un abrazo. Venga.
Un abrazo, un abrazo. Un abrazo grande. Gracias también a todos vosotros por habernos atendido un día más en La Retaguardia. Mañana finiquitaremos esta semana, viernes 14. Más noticias, más información y volveremos con La Retaguardia. Hasta mañana.